Muchas gracias, Ángel. Vamos a cambiar de tópico y procedemos ahora a hablar del estado actual de la hidroaviación en España y en Europa. Y el primero de los intervinientes va a ser Carlos Manso, que para los que no le conozcáis es el primer y de momento no sé si único o casi único instructor y por supuesto sí que es el único examinador de pilotos de hidroavión que hay en España. Adelante, Carlos. No sé bueno, buenos días. El tópico ese voy a ser breve. Me parece que no me va a quedar más remedio porque es muy poquito lo que yo tengo que contar. Y es muy poquito porque yo soy nuevo en esto de la hidroaviación y además soy lo más elemental que se puede ser. Lo más, sí, lo menor que se puede ser. SEP, SP, SER. Piloto de hidroavión monotripulado, un solo piloto, un solo motor y motor de pistones. Menos que eso no se vende. Y los ultraligeros, pero eso es otra guerra. Cuento un poco de qué va. Yo soy nuevo en esto, pero en otras cosas soy un poco viejo ya. Y yo era piloto, me hice piloto muy joven, primero privado y después comercial. Y siendo piloto comercial me hice instructor de vuelo de aviación general. Y es lo que he seguido siendo ininterrumpidamente hasta ahora, compaginándolo con mi trabajo de verdad. Y al ser funcionario de aviación civil, que los controladores lo fuimos hasta el año 92, pues además alguna vez, o varias veces, me tocó ser examinador. Los examinadores eran funcionarios y a mí alguna vez me tocó. Y cuando se creó la figura del examinador externo, EASA creó la figura esa, pues también me hicieron examinador y de la primera promoción. Y en eso sigo todavía. Hasta el domingo pasado hice la última verificación. Lo que pasa es que todo esto era en avión de ruedas, en avión terrestre, land, donde pisa el buey, o sea, pista de asfalto o de tierra, pero en tierra. Y lo del mar, lo del agua, pues siempre me atrajo, siempre pensaba yo que eso tenía que estar muy bien. Mi única experiencia en hidroavión fue una vez que me llevaron de paquete en un botijo del Ejército del Aire a aterrizar y despegar en la ría de Bilbao. Y la experiencia me gustó. Y no era nada relacionado con la extinción de incendios. Era un 6 de enero, íbamos a los Reyes Magos, que todos los años llegaban en barco y aquel año llegaron en avión. Bueno, pues ahí iba yo y dije, pues está bien esto, aterrizar. De mayor yo quiero ser esto también. Y esto llegó, pues sí, lo vas alargando y ya hace unos 5 años, pues me di la manta a la cabeza y me decidí a hacer el curso de hidroaviación, de piloto de hidroavión. Por supuesto, no podía ser en España, que no había ninguna escuela, y sigue sin haberla, aunque sé que hace hoy una semana empezó un curso en una compañía de trabajos aéreos para sus propios pilotos. Espero que eso siga, pero entonces y hasta ahora no había escuelas en España. Entonces la opción era, bueno, lo fácil es ir a América, donde en cada charco hay un hidroavión, pero claro, estando en la Unión Europea, pues mejor hacerlo aquí, que los títulos son los mismos y tal. Y entre Italia, que suele la gente, y Francia, yo escogí Francia porque me caía más cerca. Y a lo largo de un año, en 2 periodos y eso, me hice el curso y inmediatamente a esa me trasladó, vamos, es que es automático. La licencia, el examen inglés, francés, vale aquí, y a esa me apuntó en mi licencia española, europea, la habilitación de hidroavión. Y 2 años después, al ir a revalidar la habilitación, hice las horas que se piden para ser instructor y entonces a esa me anotó la habilitación de instructor en mi licencia española. Y siendo ya instructor y examinador de avión terrestre, pues el paso siguiente es que me nombraran examinador. Y es lo que soy ahora mismo. Entonces la primera diapositiva, eso, qué bonito. Ese soy yo. Y de todo eso que figura ahí, lo importante es la letra pequeña esa. Sí, es mar, marítimo. Eso es. También es importante para mí, porque hay que llegar al final de poner válido hasta el
año 28. Pasé el reconocimiento médico ayer, pero solo por un año. Bueno, como digo antes, lo que voy a decir es muy elemental, son los conceptos básicos. La gente que hay aquí relacionada con el mundo, esto es como si les enseñas la P con la APA, eso ya lo saben, quizá a otros les suene menos, pero bueno, es hasta donde llego. Esa habilitación, CEP, Single Engine Piston marítimo, pues incluye todos esos aviones que hay aquí. El primero es, bueno, el avión normal, incluye hélice de paso variable, motor turboalimentado, los turbos, no en la Fórmula 1 atmosférico, pues no, turbo, no normal aspirated, turboalimentado. Cabina presurizada, eso es relevante para aterrizar en tierra o agua. EFIS, el sistema de control, vamos, el tablero de instrumentos electrónico, es relevante. Eso es el ECP, que es mando único de control de potencia y vueltas. Motor eléctrico, y acabamos de oír que, yo no conozco ninguno, pero acabamos de oír que hay algunos en camino. Y no solo motor, sino múltiples, que yo entiendo que serán múltiples. Hombre, es un poco contradictorio decir monomotor múltiple, o uno u otro, pero entiendo que son en el mismo eje, no lo sé, los inventos que vienen. Y hasta híbridos. Es curioso, hay que vivir con contradicciones. P es de piston y eléctrico es lo contrario, piston, ¿no? Es curioso, en inglés el motor de pistones lo llaman engine y al motor eléctrico lo llaman motor, cosas del inglés. Pero bueno, EASA incluye a todos los monomotores, independientemente de su fuerza de propulsión que los proponga. Bueno, pues todo eso se puede volar con lo que yo tengo. Lo que voy a hablar es, está todo recogido ahí. Esta es la norma europea, el reglamento de esta Unión Europea 1178 de 2011, que desde entonces se ha modificado más de una docena de veces, o casi una docena de veces, pero bueno, está actualizado, lo que digo está actualizado a noviembre de 24. Y lo primero que hay que decir, ahí está todo. Lo primero que hay que decir es que el título, el nombramiento, la posibilidad de pilotar un hidroavión no es un título ni una licencia, es una habilitación. O sea, algo que se añade a una licencia de piloto privado, comercial o de transporte, pero a un añadido, una licencia. Y es una licencia de clase o de tipo. Lo mío es clase, vamos a ver clase. Los tipos son los aviones más complejos. Clase es hidroavión, que puede ser monomotor, como en este caso, o multimotor, y de pistones, lo que decimos pistones, que es un anglicismo en español, émbolo, motor de émbolo o alternativo, o de turbinas. Bueno, los ultraligeros no están contemplados en este reglamento porque tiene otra norma. Yo sé que es inminente que se equiparen o que con el título de piloto de avión se puedan volar ultraligeros, nos lo explicarán luego, creo, pero de momento no está, de manera que los ultraligeros no se contemplan. Bueno, pues aquí, ¿qué nos dice? La normativa. Como digo, es muy elemental. Los que están metidos en esto van a decir que es muy simple, pero bueno, es lo que hay. Para hacer la primera habilitación, la primera, añadir a un título que tengas ya, de privado comercial, tienes que tener como mínimo 70 horas de vuelo. 70 horas de vuelo casi es la formación elemental del piloto privado. Pero es lo que se exige. Segundo, hace falta un curso de formación y en ese curso incluye 8 horas de formación teórica, una formación teórica, el curso teórico, y 8 horas de instrucción en doble mando. Luego hay que hacer un examen de conocimientos, un teórico. Dice EASA que en un monomotor el examen de conocimientos será oral y lo hará el examinador. Yo no sé si eso se va a hacer aquí. Aquí pasarán todos por el examen. Desde luego no he visto, nunca está escrito, pero no sé si se hace. Y conocimientos teóricos y el skill test, la prueba de vuelo con un examinador. Ahí entro yo. El examen teórico son 30 preguntas, de las cuales hay que pasar con un 75% de acierto, y la validez de la habilitación, tanto si es de clase o de tipo, en el monomotor terrestre, es de 2 años.
y dice que el examinador, es el examinador, Crew Rating Examiner, que puede hacer una prueba de pericia, hace el examen inicial, skill test o prueba de pericia en castellano, y verificaciones de competencia periódicas para la revalidación o renovación de la habilitación. Bueno, vamos con la revalidación. Como saben, la revalidación es la actualización de una licencia que no ha caducado, que está en vigor. Y renovación es que ya ha caducado. Bueno, la revalidación se puede hacer de dos maneras, lo que los pilotos decimos por horas. Por horas es experiencias recientes, o sea, que has volado. Y esas horas son 12 horas en los 12 meses. Vale 2 años, pero tienen que ser en el último año, por lo menos. Al menos 12 horas previas a su caducidad, de las cuales 12, 6 han de ser como piloto al mando, piloting command, y incluyendo en esas 12 despegues y 12 aterrizajes. Y de esas 12, no de las 6, de las 12, una ha de ser con un instructor. Dice, excepto si se ha hecho otra verificación. Bueno, si has pasado otra verificación de otra habilitación o tal, no se exigiría, pero en principio una de esas horas tiene que ser con un instructor de vuelo. El que tenga las dos cosas, el que sea piloto de avión, de hidroavión, la habilitación es conjunta y se puede hacer las horas, no la habilitación conjunta. La revalidación, las horas que se exigen para revalidar valen de las dos valen para las dos cosas, pero al menos una ha de ser en cada clase. Puede ser 11 en avión de tierra y una en hidroavión, o al revés, o mezcladas. Y 6 despegues y 6 aterrizajes en cada una de las clases. Es así. Más cosas. Otra manera de revalidarlo, si no has hecho esas horas, ahí entro yo, es hacer una verificación de competencia con un examinador en los 3 meses previos a su caducidad. 3 meses, no 90 días. 3 meses, que no todos los meses tienen 30 días, o sea que 3 meses de calendario. Y es igual que la que se hace en tierra. Pero, igual que la que se hace en tierra, menos en lo que no es igual, claro, que es lo que compete al agua, que es eso que pone ahí, un rodaje cerrado, amarre en boya o en playa o en pantalán. El difícil es la boya, que siempre se pasa de largo. La playa es muy fácil, no se va. Y el pantalán, pues bueno, acercarse con cuidado. El navegar con motor apagado, todos los hidroaviones tienen unos timones de mar que los bajas cuando estás en el agua y moverte con eso. Amerizaje suave y duro, el glassy water y el rough water. Y un procedimiento de llegada al aeródromo, solo para anfibios. Claro, el que es hidroavión solo no va a llegar a un aeródromo, pero el que tiene ruedas podrá llegar a un aeródromo, y eso se incluye también en la prueba de vuelo. Más cosas. Aparte de eso que nos decía el Real Decreto desde la Unión Europea, hay algo que dice el anexo 6 de OACI para todos los aviones, que es, pues lo que pone ahí, elemental, un chaleco salvavidas, algo para hacer señales y un ancla ancla de mar, esa que flota, o ancla de amarrar, pero ancla. Y lo último no lo dice OACI, pero lo digo yo porque es lo que había en mi escuela y me parece fundamental, que es tener un móvil en una funda estanca, llevarlo encima. Eso. Ahora, lo siguiente sería poder ir al curso del coronel Serrano. Sí. Pero bueno, mientras no ocurra eso, llevarlo, porque un percance en el agua es más serio, o puede ser muy serio. Si tienes ahogado en un metro de agua, si te queda el avión al revés y estás en la parte mala, y bueno, en fin. Bueno, pues básicamente es esto. Ya digo que es poco. Voy a poner un ejemplo. Esta es mi escuela, donde yo fui. Y esto es lo que tenemos que buscar aquí. Fíjate. Mis cabros, el mar de verdad está ahí en el agua azul de la pantalla. Eso es el laguito, como el chiste del lago Ness de Leganés, una mierdita. Nada, bueno, pues ahí se hace todo esto. Pero fíjense que está en un sitio rodeado de zonas, abajo, a un lado, arriba, de zonas restringidas. Una base aérea encima, cazó, y claro, eso condiciona todo. Pero todo encaja. Por ejemplo, esa área restringida que tenemos aquí debajo es de 1000 pies para arriba. El campo está a 100 pies y el circuito se hace a 900. ¿Ya? ¿Ves cómo encaja de bien?
Y sobre todo, fíjense, aquello de arriba del todo, que es lo que se hace allí. Avión terrestre, hidroavión, planeador con cable, lanzamiento de torno, que eso es cuando se está lanzando con cable hay que parar todo el resto del tráfico, pues ahí encaja. Ultraligeros, tabú en este país de momento, en aeropuertos controlados, es un aeropuerto controlado y ahí no se mueve una mosca sin permiso de la torre. Una caja cromática, 2, ahí tenemos ese dibujito. Y el niño ese como juguete es un aeromodelista, no es ningún niño, es algo muy serio, un aeromodelista, de ahí hemos salido todos. Pues también lo tienen ahí su zona. Y bueno, Nil no tiene aproximación, tiene torres, solo es un aeropuerto controlado. Y esta es la ficha del campo. 2 pistas, circuito de aviones, circuito de veleros, zonas de evitar, por eso, la zona de aeromodelismo, zona de hidros, la entrada y salida al hidro, y se van al lago, está al lado. Y ese lago, todas esas torretas son pozos de perforación, de petróleo, con lo cual, bueno, pues aún así, ahí encaja, ¿eh? Y hay más cosas, hay deportes náuticos y sitios de observación de patos y cosas de esas. Bueno, pues ahí caben todos. Y todo funciona. Y todo esto, y a cabo, lo venden en un folletito, que es lo que tenemos que tener aquí. Mira, ahí lo tienes todo. Te dicen los datos, el laguito, el entorno, la escuela, que es lo del medio, la flota que tiene, y hasta el detalle de, nos ponen el hidroavión navegando entre cisnes. Pues qué ecológico, ¿eh? Y es verdad, que yo lo he visto, están allí. Y además el cisne, además que es el pájaro, están de acuerdo conmigo, de las aves más bellas que hay, volando y navegando y en el agua. Y pues compagina con el hidroavión. Dicen que el cisne pierde toda su belleza cuando sale del agua, porque tiene las patas muy feas. Entonces ya es un bicho muy feo. Bueno, a los hidroaviones les pasa un poco parecido. Ve que zapatones. Pero bueno, esto era todo. Gracias.